Ampliar esta y otras informaciones, nuestra compañera Fabiana Ortega nos amplía la información. Adelante, Fabiana. Hola María de Los Ángeles, buenas tardes, siempre es un gusto saludarte. Seguimos compartiendo detalles de cómo se vive esta emergencia sanitaria y esta nueva normalidad acá en Colombia de cara a esta nueva fase de aislamiento selectivo. Este martes, como es costumbre, el presidente de esta nación, Iván Duque, ofreció declaraciones desde la Casa de Nariño para ofrecer más o menos un balance de lo que ha sido este nuevo inicio en esta fase de confinamiento. Veamos de inmediato parte de sus declaraciones. En esta etapa se ha restablecido una gran parte del tráfico aéreo de Colombia. Se ha hecho con rutas habilitadas, con estos protocolos en aeropuertos, se ha hecho también con los protocolos dentro de los vuelos. Se ha venido observando también un cumplimiento riguroso de los pasajeros, de las personas que están prestando el servicio y también de todos los protocolos en los centros aeroportuarios del país. Hoy la ministra Ángela Orozco estuvo supervisando desde muy temprano la habilitación de las rutas. María, además es importante destacar que el mandatario nacional ha sido muy enfático en recordar la responsabilidad social de cada uno de los ciudadanos en esta nación para cumplir con las normas de protocolo de bioseguridad y así evitar la propagación del COVID-19. Recordemos que a la fecha son más de 620.000 casos de contagio reportados por el Ministerio de Salud, más de 20.000 víctimas mortales y en las últimas horas se registraron 8.900 nuevos casos. De momento es el aporte que puedo ofrecer a esta hora. Por supuesto, seguiré compartiendo a través de esta pantalla de Globovisión más detalles de cómo se vive esta nueva normalidad acá en este país vecino, Colombia. Gracias, Fabiana, por tu reporte. Ahora nos trasladamos de manera inmediata a la nación austral, Argentina. Y es que se registra 228.239 casos positivos al día de hoy. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, fue prolongada nuevamente las medidas de cuarentena hasta el próximo 20 de septiembre. Estos y otros detalles los ampliará nuestro compañero Robert Linares, quien se encuentra en la nación austral. Adelante, Robert. Estaremos repasando lo que son las principales noticias de la Argentina, puesto que el presidente de la nación, Alberto Fernández, junto a los gobernadores de las 23 provincias que conforman el territorio nacional, dio a conocer el 99% del canje de la deuda argentina de legislación extranjera. Esto es una muy buena noticia para la economía argentina, puesto que los indicadores del país sudamericanos no eran alentadores para este año. En el medio de la negociación entre los acreedores y el gobierno argentino se presentó el COVID-19. Es uno de los países de América Latina con la cuarentena más larga. Desde el marzo del presente año hasta la actualidad se ha tenido una cuarentena a lo largo y ancho del territorio nacional. También hay que tener en cuenta que Argentina tiene unos números en cuanto a fallecidos, recuperados y contagiados alentadores en respecto a sus países vecinos como Chile y Brasil. Argentina tiene cerca de 8.000 fallecidos, 400.000 infectados y más de 300.000 recuperados. Esta es la información que manejamos desde Buenos Aires, Argentina. Retornamos a los estudios. Gracias a nuestro corresponsal Robert Linares. Ahora seguimos avanzando con más información y para eso nos trasladamos a México, y es que los más de 600.000 casos confirmados de COVID-19 azotan a la nación azteca. Nuestra compañera Karina Quintero nos amplía esta información. Adelante, Karina. Saludos y gracias por el contacto. Aunque un poco más lenta, la pandemia sigue activa en el país. Conozcamos de inmediato la cantidad de casos confirmados y de fallecidos por COVID en México. Los contagios llegaron a los 606.036 y hay 77.129 casos sospechosos, mientras que el número de fallecidos es de 65.241. Sobre la pandemia, el subsecretario de Salud destacó que no es necesario que alguien que haya padecido COVID esté realizándose pruebas constantemente. No tiene sentido repetirse la prueba. Puede ser que salga positiva durante varias semanas, pero eso no significa que tengan riesgo de volver a tener la enfermedad o de contagiar a otras personas. Basta con 10 días para que desaparezca la capacidad contagiante de las personas.
En otro tema, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su informe de gobierno número 2, a propósito de que próximamente va a cumplir 2 años en el mandato, comentó que se han cumplido 95 de los 100 propósitos que se establecieron al inicio de su mandato en México. Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria. Dije que será como una V, que caeríamos, pero que saldríamos pronto. Afortunadamente, así está sucediendo. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Además, AMLO aseguró que en su gobierno han disminuido los delitos como robo y homicidios. El presidente comentó que continuará trabajando para que su gobierno sea recordado como un mandato anticorrupción. Es la información que puedo dar a esta hora desde México y con ella retorno a Caracas. Gracias a nuestra compañera Karina Quintero, quien es nuestra corresponsal en México. Seguimos revisando más información y para eso nos vamos a trasladar a las Antillas Mayores, específicamente a Cuba. Les contamos que las autoridades de este país dictaron recientemente una serie de medidas para evitar la propagación del virus del COVID-19 en la isla. Revisemos. La información fue dada a conocer por las autoridades que señalaron que el primer toque de queda desde que comenzó la pandemia y el resto de las medidas se extenderán por 2 semanas y buscan contener el brote que ha provocado más de 4.000 personas contagiadas y 95 fallecimientos. Hasta el momento, Cuba había contenido en gran medida el brote del virus a finales del mes de junio, aislando a los pacientes y realizando un seguimiento riguroso casa por casa de los contactos, pero en las últimas semanas no se pudo identificar la fuente de infección de muchos pacientes. En la ciudad de La Habana, con 2.2 millones de habitantes, aumentaron los casos con una gran dispersión en sus 15 municipios. Autoridades sostienen que la indisciplina ha ocasionado este rebrote. Bien, y ahora nos trasladamos al continente europeo y tenemos más información, y es que tras 6 meses de escolaridad interrumpida, millones de alumnos en los países de Francia, Bélgica y Gran Bretaña regresaron a clases y con estrictas medidas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus. Veamos los detalles. Solo en Francia, casi 12 millones y medio de alumnos de todos los niveles comenzaban los cursos, con el uso obligatorio de mascarilla para profesores y alumnos a partir de 11 años, incluso en el exterior del centro. Extrañamos mucho nuestra escuela, con los maestros y todo, la extrañamos mucho. Durante las vacaciones lloré por todas mis amigas. Decía, ¿por qué no puedo verlas? Quiero quedarme en la escuela. Pero por suerte estoy aquí con mi amiga y Meriem y con Jana, que está con nosotras. Estamos contentos de que los niños vuelvan, está bien. Es importante que vuelvan a la escuela y todo eso. Lo que veo es que todos están dudando y así es la vida. Intentaremos encontrar soluciones. Las mascarillas, la distancia, no sé, nadie lo sabe. El ministro francés de Educación considera que el nuevo protocolo sanitario es simple y claro, pero algunos profesores lamentan que haya signos de interrogación en cuanto a la organización en los comedores o en los patios de recreo. También están preocupados por el regreso al colegio de los niños que desconectaron totalmente durante el confinamiento. Bien, y con esta información nosotros marcamos nuestra primera pausa. Les recordamos que pueden ampliar todas nuestras informaciones a través de nuestra plataforma digital www.globovision.com, así como nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @Globovision, mi cuenta personal en Instagram, @M de Los Ángeles. Franco, marcamos la primera pausa, ya regresamos. Bien, y seguimos con más de noticias de Globovisión Internacionales, y en esta parte del programa vamos a analizar la situación en Beirut, y es que nos trasladamos al Medio Oriente, y es que a causa de un enfrentamiento registrado entre fuerzas policiales y manifestantes contra la clase política, unas 20 personas resultaron heridas en la ciudad de Beirut.
La protesta comenzó de forma pacífica con una nueva movilización para recriminar a la clase política la situación en la que se encuentra el país y que quedó en evidencia con las devastadoras explosiones del puerto de Beirut en las que murieron casi 200 personas. Sin embargo, un grupo de manifestantes emprendió rumbo al Parlamento, lo que derivó en choques con las fuerzas de seguridad. Los agentes lanzaron gases lacrimógenos para intentar impedir que los manifestantes rompiesen el cordón policial. La presión en la calle contra la clase política no ha cedido a pesar de la designación del diplomático Mustafa Adif como nuevo primer ministro en sustitución de Hassan Diab, que dimitió en plena escalada de tensiones por las explosiones en el puerto de la capital. Y precisamente ante esta situación, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizó una visita al Líbano para dialogar con los líderes políticos de ese país respecto a la formación de un nuevo gabinete. Y para ampliar esta información, escuchemos a nuestra corresponsal Marcela Maquilón, quien se encuentra en Beirut. Hola, ¿qué tal? María de Los Ángeles. Bueno, Líbano recibió por segunda vez en menos de un mes la visita del presidente francés Emmanuel Macron, quien arribó al país el lunes por la noche y desde ese momento hasta el día martes cumplió una intensa agenda en la capital libanesa, en Beirut. Aquí se reunió con familiares de las diferentes víctimas, de algunas de las víctimas de la explosión de Beirut, del puerto de Beirut, y también se reunió, su principal punto de actividad era reunirse con los principales líderes de los partidos políticos del país para pedirles que den un paso atrás en la integración de un nuevo gobierno provisional. Recordemos que luego de la explosión del puerto marítimo de Beirut, la mayoría de los ministros del país renunciaron. Posteriormente se designó un nuevo primer ministro y el objetivo es integrar un gobierno provisional hasta las próximas elecciones parlamentarias que se realizarán en el país después de 3 meses, ¿no? Y este nuevo parlamento es el que designará al nuevo gobierno definitivo y constitucional del país. Entre tanto, lo que ha dicho el presidente francés es que se pueda congelar ese tiempo político para que durante ese tiempo, antes de las elecciones, haya estabilidad en el país, ¿no? Permanezca la calma. Una misión casi imposible, creen muchos, debido a la desconfianza y al descontento social que prevalece en el país por la crisis económica y política que vienen sufriendo los libaneses desde hace mucho tiempo. Son las novedades desde el Líbano. Este ha sido un reporte de Marcela Maquilón para Globovisión de Venezuela. Gracias a Marcela por tu amplio reporte. Recordemos que esta semana fue nombrado el nuevo primer ministro del Líbano. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta información. Tenemos otra información en la página de Globovisión que señala: Papa Francisco retoma contacto con fieles en las audiencias tras 6 meses de confinamiento. Después de 6 meses sin mantener contacto con los fieles debido a la pandemia del coronavirus, el Papa Francisco retomó las audiencias generales de los miércoles, aunque solo para 500 personas y sin contacto físico, mientras por el momento tiene suspendido todos sus viajes, lo que está limitando su pontificado. Esto es una información que usted, por supuesto, podrá ampliar a través de nuestra plataforma digital www.globovision.com. Es hora de marcar nuestra segunda pausa. Ya regresamos. Bien, y seguimos con más de noticias a Globovisión Internacionales y ahora vamos a analizar la situación en Estados Unidos y para eso nos trasladamos de manera inmediata a la ciudad de Kenosha, y es que les informamos que el presidente de este país, Donald Trump, realizó una visita a esta ciudad en el estado de Wisconsin, el cual ha sido escenario de recientes protestas contra la violencia policial. Veamos.
El mandatario norteamericano lamentó el fallecimiento del joven afroestadounidense de 29 años de edad y dejó claro su apoyo a las fuerzas de seguridad. Por su parte, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, y el alcalde de Kenosha, John Antaramian, ambos demócratas, habían pedido al presidente Trump que no viajase a la zona para no exacerbar aún más las tensiones que se han extrapolado a otras partes del país, de nuevo para criticar la represión ejercida por la policía sobre la comunidad afroamericana. El mandatario norteamericano viajó acompañado del fiscal general William Barr y del secretario de Seguridad Interior en funciones, Chad Wolf. Trump además se mostró dispuesto a reunirse con algún representante de la familia de Blake. Asimismo, recorrió algunas de las zonas que han sido escenario de disturbios y prometió ayudar en la reconstrucción de Kenosha y anunció finalmente que otorgará $1 millón a las fuerzas de seguridad para que tengan dinero extra y puedan salir y hacer lo que tengan que hacer. Y a propósito de esta situación de protestas que atraviesa Estados Unidos, vamos a invitar al doctor Juan Carlos Barrón, quien trabaja para el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, doctor Barrón. Bienvenidos a Noticias Globovisión Internacionales. Un gusto estar en este programa y un saludo a la audiencia. Mucho gusto. Muchísimas gracias. A propósito de la visita que realizó el presidente norteamericano Donald Trump este lunes a la ciudad, este martes a la ciudad de Kenosha, él desarrolló una cantidad en su discurso, una cantidad de propuestas. Una de ellas era el otorgamiento de $1 millón a las fuerzas de seguridad. Adicionalmente, prometió la reconstrucción de la ciudad. ¿Qué opina usted o qué ha opinado la población después de esta visita? Bueno, pues aquí hay dos factores que creo que es importante mencionar y distinguirlos. El primero, pues, es entender que en Estados Unidos las vidas de grupos tratados como minorías, como son los afroamericanos, son objeto de violencia intencional y sistemática por parte de instituciones estadounidenses y particularmente de las policías. Y por otro lado, pues está la cuestión de que Donald Trump ha elegido como su moto para la campaña en el proceso electoral en el que se encuentra el tema de ley y orden, es decir, está planteando una política divisiva, una política que está poniendo a la presidencia pues no como un actor de acercamiento entre las partes, sino como un claro apoyador del sector supremacista blanco en ese país. Bien, estábamos viendo imágenes en vivo de la campaña, doctora Barrón, por parte del presidente Donald Trump. Él se encuentra en campaña presidencial, así como el candidato demócrata Joe Biden, que a propósito, el candidato demócrata Joe Biden tenía previsto una visita a la ciudad de Kenosha para el día lunes y de manera introspectiva cambió el lugar hacia Pensilvania. ¿Qué opinión merece este cambio de agenda por parte del candidato demócrata? Bueno, me parece que Joe Biden está buscando una candidatura de centro, buscando no confrontar y mostrarse
situación de bombardeo de información por los medios de comunicación, tanto de un lado como de otro, ¿qué opinión merece sobre todo la situación que se ha generado recientemente de las últimas pruebas que presuntamente revelan que Blake aseguró que él portaba un cuchillo en medio de esta situación policial? Adicionalmente, también hubo un presunto informe médico forense de toxicología. Presuntamente señaló que la muerte de George Floyd no había sido a través de la asfixia, sino por una sobredosis. Sí, pues son temas que estarán en los medios y no podremos ya realmente distinguir cuáles son campañas de noticias falsas de un lado o de otro. Lo que sí sabemos es que el tratamiento de la policía es claramente diferenciado cuando se trata de un detenido de color, cuando se trata de un detenido blanco, y esto lo hemos podido constatar en diversas ocasiones. No estamos hablando, no creo que sea el tema hablar de qué tan culpable es la víctima o qué tanto cooperó la víctima para crear ese perfil erróneo, sino entender que el racismo es una problemática sistémica. Bien, muchísimas gracias. El tiempo en televisión es oro. Me gustaría hacerle muchísimas más preguntas en esta situación que realmente tiene conmocionado a todo el pueblo norteamericano. Estábamos hablando con Juan Carlos Barrón. Es un placer para nosotros tenerlos aquí en Noticias Globovisión Internacionales. Espero contar con su apoyo más adelante. Él trabaja para el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Autónoma Nacional de México. Muchísimas gracias, doctor Barrón. Al contrario, muchas gracias y quedo al pendiente para las próximas ocasiones. Muchísimas gracias al doctor Barrón. Bueno, amigos, con esta entrevista nosotros llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Les recordamos que todas nuestras informaciones usted la podrá ampliar a través de nuestra plataforma digital www.globovision.com, así como nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @Globovision. Venezuela, que Dios los bendiga y si Dios me lo permite, será hasta una próxima oportunidad.